Muchas gracias, señora vicepresidenta. Sus Excelencias, es un honor presentar mi quinto informe temático ante el Consejo de Derechos Humanos junto al de mi visita a Ucrania. En primer lugar, quiero agradecer a la oficina, al Alto Comisionado y a su personal en Ginebra y en el terreno por el inestimable apoyo brindado a mi mandato a lo largo del año transcurrido desde mi último informe al Consejo, gracias a lo cual pude, entre otras cosas, emitir solo o conjuntamente con otros mandatos 150 comunicaciones a estados y agentes no estatales y 71 comunicados de prensa, recordando que estas comunicaciones salvan y protegen vidas, cuando son debidamente atendidas. Asimismo, realicé varias visitas técnicas para brindar asesoría, asistencia y capacitación especializadas para la investigación y prevención de muertes ilícitas, incluyendo mi capacidad de médico forense a estados, servidores públicos, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y víctimas, incluyendo familiares de personas ejecutadas. Quiero destacar el compromiso manifiesto de algunos estados de promover e implementar estándares de buena práctica, incluyendo el protocolo de Minnesota para la investigación de muertes potencialmente ilícitas y su genuino interés de aprovechar la disponibilidad de mi mandato para apoyar dichos esfuerzos. Un ejemplo de ello es la inauguración justamente el día de hoy, en Manila, del primer Instituto Nacional Forense de Filipinas. Su creación obedece al compromiso del Gobierno asumido en Ginebra durante el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de fortalecer la capacidad médico-legal y forense del país e implementar el protocolo de Minnesota para investigar y prevenir de manera efectiva las muertes ilegales. Este notable logro es el resultado de 3 años de estrecha colaboración entre mi mandato con el Programa Conjunto de Derechos Humanos, los Ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores del país, representantes de la sociedad civil y de la Universidad de Filipinas, a donde se asienta este nuevo instituto. Otro ejemplo destacable resultó de la amable invitación de la Misión Permanente de Malasia en Ginebra para crear en su país un centro regional de capacitación y cooperación en el uso del protocolo de Minnesota, proceso que se puso en marcha a fines del año pasado en Kuala Lumpur con el apoyo del Gobierno, la Oficina Regional del Alto Comisionado, la Coordinadora Residente y para el cual el Ministerio de Salud de Malasia ha ofrecido generosamente las instalaciones del futuro Centro Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuyo director y personal participan también activamente en el proyecto. Este es un proyecto modelo, desde mi punto de vista, que puede inspirar proyectos similares actualmente en consideración en otras regiones del mundo. Estas actividades de demanda creciente con resultados concretos en el terreno y de gran utilidad para las víctimas y el respeto de los derechos humanos son fundamentales para mi mandato y un ejemplo concreto del valor y de la utilidad de la asistencia técnica que podemos ofrecer los procedimientos especiales. Para eso también he conformado un grupo asesor forense, integrado por un pequeño número de especialistas reconocidos internacionalmente, para apoyar desde el punto de vista técnico-científico de sus respectivas especialidades las tareas de mi mandato. Debo destacar la participación voluntaria y desinteresada de sus integrantes y agradecer por ello doblemente su valioso apoyo. Quiero recordar aquí que las visitas y asistencia técnica no reemplazan de manera alguna las visitas oficiales a países. Piedra angular de mi mandato, por lo que aprovecho para urgir a las misiones permanentes a las que he solicitado una invitación a que las hagan efectivas y formalicen de manera oportuna a fin de poder planificar y preparar las mismas sin más retrasos. Señora vicepresidenta, mi informe temático trata sobre el profundo trauma y dramáticas consecuencias que toda ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria causan en los familiares de la víctima. Con esto quiero recordar que los familiares también son víctimas de la privación arbitraria de la vida de un ser querido, con pleno respeto a la verdad, justicia y reparación que les caben como tales, y exhortar a que sus derechos sean reconocidos, respetados y protegidos de manera efectiva en todo el mundo. Al igual que mis anteriores informes temáticos, este se basa en un extenso y riguroso estudio académico, incluyendo una amplia revisión de literatura existente, sobre el tema, para lo cual he tenido el privilegio de contar nuevamente con el inestimable apoyo de la Global Human Rights Clinic y el Centro Posen de Derechos Humanos de la Universidad de Chicago.
El informe se nutre de entrevistas a familiares, consultas a expertos y respuestas al llamado a contribuciones para sustentar sus hallazgos y conclusiones. Sus recomendaciones, de índole práctico, toman en cuenta buenas prácticas identificadas en todo el mundo. En resumen, señora vicepresidenta, toda privación arbitraria de la vida es un crimen atroz, cuyas graves consecuencias las sufren en primer lugar y cargan de por vida los familiares de la persona fallecida. Sin embargo, con frecuencia se olvida que son también víctimas del crimen y los Estados no cumplen con la obligación de reconocer, respetar y proteger sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral. Por eso hago aquí un llamado urgente a que se cumplan esas obligaciones y pongo a disposición mi mandato para asistir en la implementación efectiva de las recomendaciones de mi informe. Señora vicepresidenta, me complace también presentar hoy el informe de mi visita a Ucrania, efectuada entre el 20 y 31 de mayo del año pasado, y agradecer sinceramente una vez más al Gobierno y a su misión permanente en Ginebra por la invitación y el apoyo brindado para llevar a cabo exitosamente la misma, durante la cual recorrí una extensa parte del país para conocer de primera mano y desde el punto de vista de mi mandato las consecuencias de la agresión e invasión a gran escala por la Federación Rusa, condenadas por la Asamblea General en su resolución del 1 de marzo del 2022. Pude reunirme con altos representantes de los tres poderes del Estado y un gran número de autoridades nacionales, regionales y locales con organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y sobrevivientes y sus familiares. Quiero destacar y agradecer profundamente la amable y valiente disponibilidad de todas y todos para reunirse conmigo cuando el país sufre ataques continuos e indiscriminados, lo cual obligó a que varias de las reuniones se llevasen a cabo en refugios mientras sonaban alarmas por ataques inminentes. Pude visitar sitios donde se cometieron atrocidades y también fui testigo directo en Kharkiv de ataques indiscriminados con armas merodeadoras disparadas contra la población civil por las fuerzas rusas, con resultados de decenas de muertos, incluyendo mujeres y niños en mercados públicos. Visité institutos de medicina legal a donde pude constatar, como médico forense, la admirable tarea de colegas ucranianos para identificar y documentar el gran número de cadáveres que a diario llegan a sus institutos, muchos de los cuales, incluyendo de soldados y de civiles, muestran señales inequívocas de torturas y ejecuciones sumarias por parte de las fuerzas invasoras. Me conmovió el gran profesionalismo, sensibilidad y dedicación de responsables de la investigación, procuración e impartición de justicia en casos de muertes ilícitas y de la atención de las víctimas, incluyendo médicos forenses, quienes a pesar de la inmensa carga de trabajo se esfuerzan por adecuar sus tareas a estándares internacionales, incluyendo el Protocolo de Minnesota. Me complace por eso informar que el protocolo ha sido recientemente traducido y está hoy disponible en idioma ucraniano. En respuesta a una de mis recomendaciones al finalizar la visita y gracias al apoyo de la International Commission of Missing Persons. Menciono acá al ICMP como ejemplo del apoyo de agencias internacionales, destacando que las mismas cooperan estrechamente entre sí con las autoridades ucranianas para optimizar su valiosa asistencia técnica, lo cual es un modelo de buena práctica. El esfuerzo de las autoridades para registrar, documentar y perseguir en tiempo real los crímenes del conflicto armado e impartir justicia ajustándose a estándares de buena práctica y del debido proceso es ejemplar y sin precedentes y puede servir de modelo para otros contextos. Cabe destacar que las investigaciones no se limitan exclusivamente a crímenes cometidos por las fuerzas invasoras, pues incluyen también denuncias de muertes ilícitas cometidas por efectivos ucranianos, especialmente durante los primeros 2 años de la invasión. Quiero rendir homenaje a las numerosas familias que tuve la oportunidad y el honor de conocer durante mi visita por su incansable y digna búsqueda de la verdad, justicia y reparación, no venganza por la muerte de sus seres queridos. Para concluir, la visita a Ucrania resultó irreemplazable para constatar de primera mano la tragedia sufrida por el pueblo ucraniano como consecuencia de la invasión rusa, incluyendo crímenes de guerra y de lesa humanidad que se siguen registrando a gran escala.
como así también los admirables esfuerzos en curso para lograr verdad, justicia y reparación para las víctimas de muertes ilícitas y sus familiares, para poner fin a estos crímenes abominables y prevenir su repetición. Esta es una tarea que corresponde no solamente a Ucrania, sino también a toda la comunidad internacional respetuosa del derecho internacional, recordando que no es posible una paz genuina y duradera sin verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y castigo para los culpables de crímenes atroces. Agradezco, señora vicepresidenta, su amable atención y quedo a disposición para un intercambio constructivo con este honorable Consejo. Muchas gracias.